Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor por una oportunidad más que se nos permite hoy de poder estar en este lugar donde estaremos compartiendo la palabra del Señor y de esta manera llegar a muchos hogares, a muchos lugares donde usted pueda abrir por ahí su televisor y recibir una palabra. Bendecimos la vida de las siervas del Señor que en esta tarde están con nosotros y vamos a estar compartiendo un tema muy hermoso sobre una mujer llamada Priscila. Vamos a ver el ministerio que esta mujer trae y cómo nos comparte esta bendición. Cada una de las siervas de Dios estaremos compartiendo una parte de este hermoso tema, gloria al Señor, pero vamos a orar para pedir a Dios esa bendición sobre su vida, sobre cada una de vuestras hermanas. Tenemos la oración inicial por nuestra pastor, Sophie. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a orar en el nombre del Señor, que nuestro Señor Jesucristo nos dé esa sabiduría para llevar a cabo y desarrollar este maravilloso tema. En el Amén. Nombre de Jesús. Padre bendito que moras en cielo, te damos gracias, Señor, Amén. por permitirnos estar nuevamente, Señor, aquí en tu programa, Mujeres de Barro, para llevar una vez más, Señor, un tema más a todas aquellas personas que nos ven. Te damos la honra y la gloria, Señor, por permitirnos, Señor Jesucristo, hablar de tu palabra. Gracias, Qué bendición Señor es, Señor, Jesús. dar tu palabra a todas aquellas personas sedientas, necesitadas de tu palabra, de escuchar una palabra. Señor Jesús, te damos gracias porque en esta hora vamos a hablar acerca de una maravillosa y grande mujer en las Escrituras. Dios me les bendiga. Amén. Grande y poderosamente. La gloria del Señor. Amén. Gloria a Amén. Cristo Jesús. Antes Amén. de que entremos con el tema, el antecedente, vamos a darle lugar a nuestras pastoras, siervas del Señor que se presenten. Comenzamos con nuestra pastor Cintia. Amén, gloria a Dios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí y poder compartir otro tema más. Y le doy gracias al Señor por su misericordia. Amén. Amén. Nuestra pastor que hoy está con nosotros, gloria al Señor, y ella se presenta, nuestra pastora Zenaida Morales, para servirles. Es un gusto, es un privilegio compartir con cada una de estas pastoras en este lugar. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Nuestra pastor Enma. Amén. Que el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios por este tiempo y esperemos que sea de gran bendición este tema que estaremos compartiendo. ¿Va, Sofía? Amén. Dios me les bendiga. Mi nombre es Pastora Sofía Urbano González. La gloria es para Cristo. Amén. Su servidora, la pastora Sara Costa Pavón. Servimos en la obra del Señor y hoy estamos aquí con un programa más, Mujeres de Barro. Ha sido una bendición y pues compartíamos con las siervas del Señor. Ya son algunos temas que Dios nos ha concedido estar compartiendo. Y así como compartimos para administrar la vida de nuestros oyentes, también nuestra vida está siendo ministrada. Amén. Y hoy en esta tarde pues estaremos viendo la vida de esta mujer que la encontramos la escritura, la historia, que usted puede conocerla ahí abriendo su Biblia y leyendo el libro de
Hechos, capítulo 18, 1. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Este libro nos relata la historia, antecedentes de una mujer llamada Priscila. Su nombre, el diminutivo de Prisca, significa digna, venerable. Su carácter, vamos a ver el carácter de esta mujer. Junto con su esposo, Aquila, fue una de las primeras parejas misioneras y líder de la iglesia primitiva, y arriesgaron su vida por el apóstol Pablo. Priscila era una mujer cuya madurez espiritual y comprensión de la fe ayudó a construir la iglesia primitiva. Amén. Encontramos el carácter de esta mujer, cómo se desarrolla trabajando juntamente con su esposo. Me llamó la atención porque fue un matrimonio bien unido. Vamos a estar viendo, dice, su dolor. ¿Cuál fue el dolor? ¿Qué es lo que ella pudo haber experimentado, sentido muy interno? Dice, experimentar la oposición al evangelio, tanto de parte de los judíos como de los gentiles. Le dolía en su corazón que hubiese mucha gente que rechazara la palabra, el evangelio. Su gozo en medio del dolor, pues también nos gozamos. Dice, extender el evangelio y nutrir a la iglesia. Tenemos las escrituras claves en el libro de Hechos, el capítulo 18 y 19, 26, Romanos 16, 3, 4, Primera de Corintios 16, 19 y segundo libro de Timoteo 4, 19. Ahí tenemos citas bíblicas donde vamos a estar compartiendo durante la participación del tema. Amén. Pablo en Corinto, capítulo 18, el verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. 18:3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El apóstol Pablo llega, se encuentra con ellos, empiezan a tratarse y dice que el oficio de ellos era el mismo, así que hicieron buen compañerismo, estuvieron juntos en el trabajo, podemos decir material, pero estaban también alimentándose de lo espiritual. Amén. Ellos entendieron. Dice, de cómo y cuándo el matrimonio conocieron al Señor, que lo aceptaron. Las escrituras no nos dicen nada de ello. Tal vez cuando conocieron a Pablo, ellos ya habían aceptado al Salvador. O tal vez fue el mismo Pablo el que les condujo a que tomaran ese paso de fe a la final. Todo son suposiciones. Pero lo importante es que servían al Señor de forma activa y fueron de gran ayuda para Pablo también y por todo. Y por otro lado, era un matrimonio que se tenía gran amor el uno con el otro. Amén. Esto es algo que pueda traer una ayuda quizás para muchos matrimonios. Amén. Cuando hay unidad, cuando hay armonía, pues la palabra dice que es mejor 2 o 3, ¿verdad? Pero en armonía, que muchos y que no estemos de acuerdo. Entonces vemos acá que este matrimonio ayudó a Pablo, caminaron juntos, en ellos se veía un gran amor entre ellos y también en la obra de Dios. Amén. Como ya hemos comentado, Dios los usó grandemente, fueron una buena ayuda para el apóstol y le dieron también cobijo, o sea, abrigo. Estuvieron juntos, compartieron juntos, eran una familia en Cristo. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Amén. Cuando lo necesitaba, sabían de la necesidad de su hermano y todo lo que ellos podían hacer para que él
ministerio de este fuera hacia donde Dios había marcado. El apóstol Pablo tiene un llamado, Amén. pero necesitaba de alguien Así es. que lo ayudara, porque muchos hasta le tenían miedo. Pero este matrimonio lo ayuda a trabajar y a extender ese hermoso ministerio. Como ya hemos comentado, Dios los usó grandemente. Fueron una buena ayuda para el apóstol y le dieron también cobijo. Veo el parte siguiente, dice, para Priscila y su esposo fue de gran bendición la compañía de Pablo, ya que el tiempo que compartían con él debieron ser de enseñanza, de testimonios, trabajaron incansablemente en la obra del Señor. Amén. Hay un mismo lenguaje, hay una misma palabra, hablamos de Cristo, testificamos de las experiencias que hayamos pasado y así vivían ellos. Dice que eran buenos momentos que ellos pasaban en la enseñanza y en el conocimiento de la palabra, nutriendo sus vidas. Amén. En Cristo Jesús. Cuando Pablo se marchó de Corinto, se llevó al matrimonio y los dejó trabajando en Éfeso. Mientras él siguió su camino, ya estaban capacitados después de todo lo que Pablo les había enseñado y el Espíritu les había mostrado. Qué bueno, porque inició un ministerio no solamente en el apóstol, sino también En este matrimonio. en ese matrimonio, que Amén. más tarde los encontramos desarrollando su trabajo, su Amén. ministerio. Estaremos compartiendo más de este mensaje, de este tema, y estamos con nuestra pastor Sophie. Amén, gloria a Dios. Bendiciones. Dios me le bendiga. Amén, gloria al Señor. Continuamos con el tema. En este hermoso tema, amén, que estamos desarrollando en el nombre de Jesucristo, vamos a ir encontrando la esencia de esta pareja, el amor tan grande al Señor y la búsqueda incansablemente, ¿verdad?, en el ministerio de Cristo. Amén. Entonces, en la parte que me corresponde, gloria al Señor, dice, Apolo habla con valentía a Éfeso. Vamos a irnos en la palabra de Dios. Les voy a hablar en unos versículos en Hechos 18:24. Amén. Y empezamos, gloria a Cristo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este ha sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo que concierne al Señor, aunque solamente conocía del bautismo de Juan. Eso lo vemos en Hechos 18:25. Amén. Dice la palabra de Dios, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Cristo. En esta parte me lleva ese amor tan grande a ese varón, porque dice que le oyeron Priscila y Aquila y hablaron con él. Llegaron un poquito más a profundidad de los caminos del Señor. Amén. Se identificaron con él. Amén. Gloria a Cristo. Amén. De esa manera, ¿verdad?, nosotros podemos entender las grandezas de Dios, las grandezas del Señor. Aquí lo que me lleva a comprender, amén, en esta parte que me corresponde, que había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concierne al Señor, aunque solamente él conocía del bautismo de Juan. Se da cuenta de la magnitud. Podríamos decir, él no sabía mucho de Biblia, pero el Espíritu Santo lo guiaba, porque solo le hablaba, conocía del bautismo de Juan. Entonces llega a la mano, ¿verdad?, de esta hermosa pareja, de esta hermosa familia, que empezaron a tener diálogos elocuentes, diálogos constantes, en privado podríamos decir, en la cual posteriormente era entregado al pueblo judío. Amén, gloria a Cristo. A mí me llena estos versículos porque Priscila y su esposo escucharon todo lo que Apolo les decía e hicieron
hicieron sin juzgarlo. En ningún momento, jamás pudieron ellos juzgar a ese varón. Amén, gloria a Cristo, sino que ellos lo escuchaban atentamente sus enseñanzas y lo ayudaron a seguir adelante en el camino de Dios. Gloria a Cristo. Aquí en esta parte que me corresponde, amén, gloria al Señor, voy a hablarte un poquito de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Su conocimiento, pero no ponía de su parte para que el evangelio fuera enseñado, por lo importante que le reprendieron. No le reprendieron en público, sino que tal como marca las escrituras, lo tomaron aparte en esta intimidad y hablaron con él cómo debía hacerlo. Amén. Amén. Y algo hermoso, amados hermanos y toda audiencia que nos escucha y amadas pastoras, ¿verdad? Que estamos aquí compartiendo esta palabra, me llena de gozo en saber que en aquellos tiempos no había una congregación, no había esos templos, podíamos decir edificados como ahora. Ahora, amados hermanos, ¿verdad? En la actualidad podemos nosotros con la ayuda del Señor edificar una casa de oración, un lugar especial donde se congregan los hermanos. En aquellos tiempos dice la palabra de Dios que utilizaron esa casa de Priscila y su esposo. En esa casa donde ellos habitaban, donde ellos vivían, donde esa familia humildemente compartía con mucha gente que llegaba. Sin importar, amén, sin importar que algunas personas llegaran, utilizaran su domicilio, sino que era el amor, amados, esto me lleva al primer amor de nuestro Señor Jesucristo. Mire, amados, ahora que en esta actualidad, ¿verdad? No muchos estamos dispuestos a hacer eso. Pero qué bendición sería que estuviésemos dispuestos a hacer esto. Porque esto es un ejemplo para todos nosotros como cristianos. Amén. Que nosotros podemos reunirnos en un hogar y podemos empezar a dar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En la cual dice que Priscila nunca se quejó. A veces, ¿verdad? Muchos de nosotros, y quiero aclarar, amén, es la palabra la que nos indica y habla, y es el Espíritu Santo que redarguye los corazones. A veces como siervos o como pastores no estamos dispuestos a dar nuestra casa. No estamos dispuestos a recibir un siervo de Dios. No estamos dispuestos a hacer muchas cosas para el crecimiento de la obra de Cristo. Pero en esta pareja había amor. En esta pareja había un amor grande de haber conocido a Apolo, y ellos como pareja, amén, gloria a Cristo, lo dieron todo por el crecimiento de la obra. Y como dice nuestra amada pastora Sarita, ellos fueron como el brazo de apoyo para el apóstol Pablo, para que la palabra de Dios se extendiera, para que la palabra de Dios creciera. Amén. Gloria a Cristo. Un trabajo tan hermoso que ellos realizaban. Amén. Como hijos de Dios, con ese anhelo, con ese amor para compartir el evangelio de Cristo. Aleluya. Quiero imaginarme que en aquellos tiempos había gente que los miraban con desprecio, había gente que los miraban inclusive del mismo lugar, los miraban y no los apoyaban. Pero había gente que también los seguía. Amén. Gloria a Cristo. Aquí las escrituras nos cuentan no cuentan con exactitud. Amén. ¿Cuál era el papel que Priscila desempeñaba? Pero por lo que la palabra de Dios dice, y lo podemos contactar en Romanos 16:3 y en Romanos 16:4, de las grandezas de esa amistad que hubo entre Pablo. Sí, a mí me llena mi corazón, ¿verdad? Porque dice aquí, gloria a Cristo, Pablo se mudó, cualquiera que sea su papel que desempeñe usted como mujer dentro de la iglesia, y colaboremos en apoyo de una posición de liderazgo, que podamos estar seguros de lo que hacemos sin importar cada tarea que nos corresponda, sea grande, sea pequeña. Esto resulta importante para la extensión del evangelio. Amén. Amén. Dios, amén. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que realmente
amadas pastoras, y todo el pueblo que nos ve, y esas mujeres y esos hijos de Dios, que nosotros realmente, el Señor nos respalda, pero como siervos de Dios también necesitamos esas personas que vayan de la mano con nosotros en el camino del Señor, en la iglesia. Podríamos decirlo, en la casa de Dios, en la casa de oración, para el crecimiento de la obra. Pero lo que llena mi corazón, amados hermanos, que yo quiero pensar que cuando llegaban a su casa de Priscila, ella anhelosamente acomodaba las sillas, anhelosamente limpiaba la casa, anhelosamente tenía compatibilidad con su esposo para recibir a todas aquellas personas que tenían hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. A tal grado que su amistad con el apóstol Pablo fue, aleluya, darnos cuenta, amén, gloria a Cristo, darnos cuenta de esa empatía que hubo entre el apóstol Pablo y esta hermosa pareja, gloria a Cristo. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Aleluya. A mí me llena de gozo de darme cuenta, gloria al Señor, cómo ellos tenían una amistad, cómo ellos empezaron a conectarse con el Espíritu Santo y dar ese maná, esa palabra tan hermosa. Gloria a Cristo. Amén. Fíjense, amados hermanos, que me llena de gozo. Yo espero que a usted también le llene y a ustedes también, amadas pastoras. Amén. El reconocimiento, no del hombre, porque el que nos reconoce nuestro esfuerzo, nuestro trabajo es Dios. Amén. Nosotros como seres humanos en la tierra realmente debemos estar dispuestos a apoyarnos en la obra del crecimiento, en la obra de Cristo. Pero llegar a sentir ese amor tan grande de este apóstol, en la palabra que aquí me corresponde, en Romanos 16:3 dice: saludad a Priscila y Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús. Amén. Mira, amados hermanos, mis colaboradores en Cristo Jesús. A veces cada iglesia, cada institución, cada obra, necesitamos de esos colaboradores. Necesitamos que las personas desesperen por el cuerpo de Cristo. Desesperemos por el crecimiento de las obras. Amén. Amén. En este saludo yo puedo sentir que dice: saludad a Priscila, en esta carta que fue enviada a mis colaboradores en Cristo Jesús, con ese amor, con esa mansedumbre, con ese amor, con ese respeto. Amén. Dice: expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Amén. La expansión del ministerio, la expansión del trabajo espiritual, el crecimiento a través de esta persona, de esta mujer y de este varón, excepcionales. Por eso es tan hermoso verdaderamente cuando una pareja trabaja mutuamente en el camino del Señor. Y cuando alguna de las mujeres no tenemos ese esposo, podríamos decirlo, porque nuestro esposo es Jesucristo, nosotros somos su amada iglesia, amén. Pero también como siervas de Dios nos desarrollamos en el trabajo del Señor. Tal vez el hombre no lo tomará en cuenta, que no esperemos que nos tomen en cuenta. El único que toma en cuenta es nuestro Señor Jesucristo. Y de Él tenemos la recompensa y la fortaleza. Amén. Amén. En 1 Corintios 16:19 dice: las iglesias de Asia os saludan, a Aquila y a Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Segunda de Tito dice: saluda a Prisca y Aquila a la casa de Onesíforo. Amén, gloria a Cristo. Amén. Mira, mis amados y mis amadas y todas las personas que nos ven. Nosotros tenemos una casa de Dios donde nos congregamos,
Pero yo invito y reprendo a mi vida misma personal también, porque esta palabra, cuando yo leí esta palabra que fue enviada por la Paz Cintia, llenó mi alma de gozo. Porque efectivamente, amadas hermanas, tenemos una casa de Dios, pero también hemos estado confundidos en alguna manera, que también las casas personales, cuando una persona, una pareja, una familia te abre las puertas de su casa para que llevemos la palabra de Dios y hagamos altar ahí. La palabra de Dios dice que nosotros llegamos ahí a esa casa y también es una casa, es una iglesia, gloria a Dios. Entonces, en la cual, amados hermanos, amén, gloria a llena Dios. nuestras vidas. Amén. Este es un ejemplo precioso, es un ejemplo maravilloso Amén. para fortalecernos en Cristo, Amén. que no estamos solos, que no estamos solas, que nuestro Dios eterno, Él tiene cada ministerio, cada persona que busca su presencia, ahí está la presencia de Dios. Amén. Amadas pastoras, yo les invito a que sigamos compartiendo este hermoso tema de Priscila y Aquila. Dios Amén. me les guarde, amadas. Amén, gloria a Dios. Pues vamos a continuar y hoy vamos a ver lo que aprendemos acerca de Priscila. Aleluya. Pues también aprendemos acerca de su esposo Aquila. La verdad que hemos escuchado a través de las escrituras que nos compartía la pastora Sofi y la pastora Sarita. Y podemos ver en esta pareja un matrimonio ejemplar. Un matrimonio que de la mano iban, de la mano ofrecían un servicio excelente hacia Dios. Un trabajo que creo que es un ejemplo para los matrimonios en Cristo hoy. Porque creo que, como mencionaba la pastora, es de gran bendición cuando un matrimonio en Cristo, no precisamente de pastores, sino matrimonios cristianos, cuando los dos de la mano están en un mismo sentir, en el sentir de caminar en obediencia a Dios, de caminar en un servicio de excelencia a Dios, en el de disponer su tiempo y su servicio a Dios, y también de cierta manera sirviendo como canal de bendición para otras personas. En este caso podemos ver en lo que hemos leído que era una pareja que ellos trabajaban, ellos sí, tenían, dice la palabra del Señor, que el mismo oficio que Pablo. Pero lo que vamos a ver primero es que ellos eran uno en el Señor. Amén. O sea, Amén. eran, como dice la palabra, no serán más dos, sino será una sola carne. Amén. Ese era el principio importante y que creo que lo debemos de tomar en cuenta el día de hoy en esta enseñanza. Amén, gloria a Dios. Ellos eran uno en el Señor, no eran dos, eran uno. Yo quiero pensar que ellos conocieron a nuestro Señor Jesucristo, su enseñanza, sus caminos, y a través de ello, ellos empezaron a tratar de caminar en obediencia y en esa unidad. Creo que si algo ayuda, la palabra dice que son dos mejor que uno. Así es, amén. Y a veces en el matrimonio cristiano, a veces solamente camina uno de los dos. A veces o camina el esposo y la esposa le es impedimento, o a veces la esposa camina y el esposo le es impedimento. Y cuando esto sucede, la verdad que es un poco duro, es un poco dificultoso, porque yo creo que si algo desea, en este caso cualquiera de los dos que esté en el servicio a Dios, es que su compañero o compañera caminen de la mano. La unidad, la armonía. Que si Dios le pone algo en el espíritu, esté el otro para respaldarlo. Compartir. Si el Señor le manda al esposo y le dice, ¿sabes qué? Te vas a ir a misionar a tal lugar. Que la esposa diga, no vas, vamos. Que si la esposa, el Señor le dice, vamos a hacer, vamos a someternos a ayuno, vamos a orar por la ciudad. Que el esposo le diga, a mí también el Señor me lo puso y vamos a hacerlo. Unidos. Estar uno en el Señor, uno solo, en un mismo sentir, que lo que siente uno, lo siente el otro. Amén. Que el deseo de uno sea el deseo del otro.
Amén. Y creo que eso es una gran diferencia y creo que ya lo vimos en otra enseñanza. Lo vimos con Nabal y Abigail, donde veíamos que Abigail, pues de cierta manera era temerosa a Dios, pero que Nabal era un hombre necio, testarudo, sin razón. Y pudimos ver las consecuencias que tenía, porque él pensaba de una manera necia y ella pensaba de una manera sabia. Entonces vemos los caminos a dónde llevan cuando en el matrimonio no se camina en unidad. Y yo creo que hoy en día hemos visto muchos matrimonios en Cristo. Quiero referirme en específico a ello, porque creo que Dios está llamando a que los matrimonios en Cristo Amén. caminen en unidad. Que sean uno en el Señor. Que no vayan cada quien por su lado. Porque la verdad, el camino que les resta, si van separados, imagínense ustedes una yunta, que uno jala para un lado y el otro quiere jalar para el otro. ¿A dónde llegarán? No hay acuerdo. No llegan a ningún lado. Entonces yo creo que por eso es importante, y el Señor me llevaba a esto a través de esta enseñanza, que los matrimonios en Cristo le pidamos a Dios eso, que podamos caminar en unidad, en un mismo sentir, Amén. en un mismo espíritu, en una misma dirección, en Gloria un a mismo Dios. propósito, para que podamos ver bendición. Amén. Para que pueda haber bendición no solamente con la gente de fuera, sino en nuestra casa, Amén. Amén. en nuestra familia, En el hogar. para que ahí se pueda ver, que realmente digan los hijos, mis papás realmente obedecen a Dios, mis papás realmente aman a Dios, y por eso ellos le sirven a Dios, y los hijos desearán seguir los pasos de sus padres, y la gente que les conozca y les rodea será impactado por el testimonio de Así es, ellos, amén. más que por las palabras. Amén. Priscila y Aquila lo hicieron de esta manera. Dice que ellos servían con excelencia. Amén. Esta pareja tenían una experiencia del poder salvador de Dios y por lo tanto ellos se convirtieron en un celo santo por el Salvador y en su servicio por la iglesia. Amén. Si ustedes pueden ver, acabamos de ver con la pastora Sofi, que Apolos predicaba en Éfeso. Y ahí en Éfeso, ahí estaban Priscila y Aquila, porque ahí ellos estaban también sirviendo al Señor. Amén. Y ellos prestaban atención a lo que se decía acerca de Jesucristo y Apolos estaba predicando acerca de las Escrituras. Pero dice que Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que él no conocía a profundidad el camino de Cristo. De Jesús. No conocía acerca de la salvación en realidad. Solamente el bautismo para perdón de pecados. Hasta ahí conocía a Apolos. Entonces él hablaba de lo que él sabía. Pero entonces cuando ellos escuchan a Apolos predicar ante el público, ellos se dieron cuenta que había algo Que faltaba. que faltaba. Amén. Gloria a Dios. Entonces ellos eran un ejemplo. Fíjense, un ejemplo a seguir que la verdad me impacta. Ellos no se pusieron ahí a señalar, hey tú Apolos, bájate de ahí que estás hablando blasfemias. Hey tú Apolos, bájate de ahí porque tú realmente no conoces a Cristo. No sabes nada. No, sino que la palabra de Dios nos dice que ellos le tomaron aparte. Ya terminaste de predicar, ya terminaste. Ven. Y lo llevaron acá y con amor y Usaron con la mansedumbre, usando la sabiduría que viene de Dios y el amor que hay en el corazón. Porque cuando hay amor en el corazón, dice que nosotros amamos a Dios primeramente y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, no vamos a hacer con nuestro prójimo lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Pero yo creo que ahí ese es el punto. Ese es el punto especial. ¿Por qué? Porque ellos dieron de gracia lo que habían recibido de gracia. Amén. Así es. Había habido un hombre llamado Pablo Así es. que les instruyó y Amén. los preparó. Así es. Con ese amor que hoy ellos le estaban dando a ese hombre llamado Apolos. Así es. Tenían un conocimiento. Así y lo es. que ellos tenían ahora lo están compartiendo. Así es. Pero no Así es. con orgullo. ¿No? No No, con captancia. Con que este nosotros mismo amor sabemos. con el que había sido instruido. exactamente. instruirlo. Así es. Así es porque yo creo que el que realmente conoce a Dios, conoce que Dios es un Dios de amor
que es un Dios de misericordia y que de igual manera eso es lo que nos demanda a nosotros. Amén, gloria a Dice Dios. que Él nos puso ejemplo a seguir. Así es. Así que nosotros el ejemplo que tenemos que seguir no es lo que nos dicte nuestra carne, no es lo que nos dicte nuestra sabiduría humana, no es lo que nos dicte a veces una religiosidad, sino es lo que nos dicte la palabra de Dios, que es a Amén. lo único que nosotros nos tenemos que sujetar. Amén. Y yo creo que Dios es tan bueno y tan hermoso porque hizo algo glorioso en esta pareja de Priscila y de Aquila. Así es. Amén. Dios hizo de esta pareja que fueran esos fieles compañeros de Pablo. Porque Amén. aún en los tiempos peligrosos, porque hubieron tiempos peligrosos para Pablo, y ellos expusieron su vida Amén, por... Que la predicación del evangelio en ese tiempo no era fácil. No, No, y también les voy a decir algo que yo puedo ver a través de esto. amén, Creo que, por ejemplo, nosotros en convivencia, la convivencia que ellos tuvieron con Pablo, les llevó a tener un amor Amén. especial. amén, Entonces, cuando hay ese verdadero amor, puedes exponer tu vida por la persona a la que tú amas, amén, gloria a Dios. porque somos hermanos en Cristo. Y ellos estuvieron a punto de perder su vida Así es, por la de Pablo. amén, Entonces, yo creo que no solamente fue una comunicación o una comunión ficticia no, o cualquiera, sino hubo una empatía, un tiempo en donde ellos se llegaron a amar, amén, al grado de poder decir, a ti te pasa algo, te Sí. pasa a mí, sí, porque somos hermanos en Cristo. sí, sí, yo creo que hubo algo que los unió a ellos, y yo Amén. creo que también, aparte de Dios, porque yo sé que Dios es el que hace coincidir ciertos caminos, estoy convencida de ello. Amén. De Yo hecho, creo- somos testigos de ello. Amén, amén. Nosotros no nos conocíamos en lo absoluto y el Señor nos juntó. Amén. No sabíamos ni por qué, ni para qué, pero creíamos en que Dios tenía un plan y un propósito. Amén, así es. Y yo creo que Amén. eso fue lo que sucedió con Priscila, con Aquila y con Pablo, porque ellos compartían algo en común. Y dice Así que es. ellos compartían el mismo oficio. Y yo creo que en ese oficio ellos pudieron compaginar, pasaron tiempo, hospedaron a Pablo en su casa, fueron testigos de el carácter de Pablo, de las enseñanzas de Pablo, del testimonio de Pablo. Y yo creo que eso impactó mucho las vidas de Priscila y de Aquila, y es por eso que ellos pudieron ser de grande bendición. Ellos compartieron su ocupación secular. Ahí en Lucas podemos ver que nos informa de su oficio. Dice que Pablo hacía tiendas de campaña al igual que ellos, y lo encontramos en Hechos 18:3. Dice que esto debe haber incrementado el deleite de Pablo al vivir con Aquila y Priscila. Le entendían. Prácticamente entendían. hablaban lo mismo, El mismo actuaban lenguaje. lo mismo, había una unidad entre Amén. ellos. Así es. Así es, compartían esto. Y dice que a veces se sustentó a sí mismo de esta manera. Pablo dice que él tenía ese oficio y él mencionaba en la palabra de Dios, él le mencionaba a la iglesia y le decía que él no había sido carga para la iglesia, sino que él sabía trabajar y que de su trabajo él había subsistido, gracias a Dios. Se Y sostenía. sí, él se sostenía de ello. Entonces, podemos ver mucha enseñanza en la vida de Pablo hacia Priscila y Aquila, porque él les enseñó a que es bueno que el hombre trabaje, a que es bueno que el hombre busque lo necesario para subsistir, pero Amén. primeramente que busque servir a Dios, que busque honrar Amén. al dador de la vida, que busque honrar a aquel que les ha llamado con un llamado específico. Y yo creo que ellos lo entendieron, porque ellos predicaban y enseñaban. Amén. No solamente porque la verdad, hoy en día creo que hay mucha gente que se levanta y predica y nada más da sartenazos por donde quiera. Pero yo creo que no solamente se debe de predicar y de dar sartenazos, sino que también se debe de enseñar. Claro, Creo amén. que lo que hoy en día hace falta es eso. Y Priscila y Aquila lo hicieron con Apolos. ¿Sí? Apolos solamente estaba predicando, pero Priscila y Aquila le enseñaron. Instruyeron. Y yo creo que eso es lo que hace falta. No solamente que juzguemos, tú no sabes esto, tú haces esto mal, tú haces aquello peor,
sino enseñarles. Enseñarles con amor, enseñarles con la palabra, pero algo muy importante, enseñarles con el ejemplo. Así que tenemos mucho que aprender y yo dejo el lugar para la pastora Cintia, si no, nos vamos en largo. Gloria a Dios. Bueno, pues la verdad que en todo lo que se ha estado comentando hemos avanzado parte de lo que me correspondía, pero la verdad que es impresionante cómo Dios, lo que mencionaba la pastora Emma, cómo Dios va uniendo vidas y a través de esa amistad, a través de todo lo que vamos haciendo, vamos tomando un amor especial por Amén. nuestros hermanos y por la obra. Amén. Y ahí podemos ver que pues sabemos muchos pastores que no vivimos tenemos un trabajo, Así como, es. como Pablo y esta mujer Priscila y Su Aquila. esposo Aquila. Ellos tenían una ocupación secular. Amén. Aquí vemos que ellos no dependían del pueblo de Dios, sino que ellos tenían la manera de trabajar. Y ellos lo hacían, y recuerdo que, no recuerdo la cita bíblica, pero yo recuerdo que una vez yo leí sobre Pablo que decía que él no quería ser carga para el pueblo, Así es. que él no quería que por sus necesidades alguien se sintiera como que él era una carga para él, para esa persona. Entonces, él prefería hacer trabajar, confeccionar, ¿verdad? Las tiendas. Y no quería que por eso alguien se desanimara en el ministerio. Entonces, aquí vemos cómo ellos trabajaban. Me quiero imaginar que trabajaban en equipo, en unidad, y que lo hacían con ese amor. Amén. No solamente lo hacían en la palabra, sino también en su trabajo. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos que ellos tenían de esto surgió una amistad muy especial entre ellos, al grado de que Aquila y Priscila estuvieron a punto de dar su vida por él. Así es. Entonces, de pasar muchas cosas. Pero también vemos cómo Pablo les enseña la palabra Amén. de una manera diferente. Y algo que yo anotaba aquí es que lo que ellos recibieron de parte de Pablo, también lo dieron a este hombre llamado Apolos. Amén. Pero también puedo ver algo muy especial en Apolos, Así es. un espíritu enseñable. Amén. Y hay algo que mi apóstol siempre nos ha dicho, es que nosotros debemos de tener ese espíritu enseñable, Amén. en dejarnos enseñar, porque debemos de comprender que no todo lo sabemos. Así es. Entonces yo quiero pensar que cuando ellos se acercaron a este hombre llamado Apolos y le dijeron, oye, déjanos enseñarte. Mira, nada más sabes una parte, pero no sabes todo completo. Así es. Me quiero imaginar que este hombre Apolos, pues le debe haber dicho, a ver, explíquenme, a ver, enséñenme qué es lo que saben y qué es lo que yo no sé. Y él tomó lo bueno de lo que Amén. le estaban enseñando Así es. Apolo, Priscila Priscila y Aquila. Y entonces aquí vemos la humildad de Apolo Así para es. aceptar la enseñanza. Recibe también. Recibe, sí, Ajá, claro. Sí. Entonces, Porque podía haber dicho, ustedes que me van a Así enseñar. es. Yo voy a enseñar. Claro. Pero también fue humilde. exactamente. Y escucho. Y esa es una parte que nosotros, ahora sí que, hablando como servidores de Cristo, como siervos, como debemos de tener ese espíritu, orar, porque Así Dios nos es. dé ese espíritu Así es. de humildad. Porque Así muchos no tenemos esa humildad. No. Nosotros creemos que todo ya lo sabemos. Y algo que nuestro apóstol siempre nos enseña es que siempre debemos de tener una cobertura. Siempre debemos tener a alguien que nos enseñe. Así es. Porque hay alguien que está mayor que nosotros en los conocimientos. Y cuando tú no tienes una persona que te enseña, entonces dime quién te enseña. Y muchos decimos, es que lo que el Espíritu me enseña. Sí, es que no, nadie dice que no. Pero nosotros tenemos que aprender. Sí. Nosotros tenemos que tomar nuestras clases, nosotros tenemos que irnos preparando más. Entonces, este hombre, Apolos, tomó ese espíritu de aprender de ellos, y me quiero imaginar que
que le han de haber enseñado muchísimas cosas. Amén. Y ese hombre ha sido muy bendecido porque, pues, ¿quién le estaba enseñando? Discípulos de Pablo, ya, mis respetos, ¿verdad? Sí. Y Pablo no era cualquier persona, entonces vemos todo lo que Dios hizo con este varón. Amén. Entonces, pues, esa humildad, Amén. esa modestia, esa mentalidad de Cristo, Amén. de ser humilde, de aprender. Entonces, yo creo que eso es algo que nosotros también debemos de tomar en Amén, cuenta. gloria a Dios. Entonces, aquí también vemos que esta pareja tenía esa unión, el ser uno en el servicio Así es. de la iglesia. Amén, gloria a Amén. Dios. Sí, y eso es algo que, bueno, me voy a adelantar un poquito y ya casi terminamos, pero me gustaría mucho que la pastora que hoy viene de invitada con nosotros, la pastora Zenaida, Amén. Amén, nos gloria a pueda Dios. compartir un poco sobre esto, porque yo les quiero decir, ustedes apenas la están conociendo, pero yo les quiero decir que algo que me ha gustado mucho de la pastora Zenaida y de su esposo es precisamente esto. Wow. Yo sé que esto no es casualidad. Amén, aleluya. Gloria a Dios tenía Dios. preparado este tiempo. Amén. Y algo que he visto es a ese varón que camina con ella y que yo creo que tienen un servicio similar. Gloria a Dios. Entonces, yo sé que ella nos va a poder compartir parte de lo que Gloria Dios a ha Dios. hecho en sus vidas y cómo Amén. caminan juntos y van a un lado, van a otro, y ahí los vemos juntos todo el tiempo Amén, gloria a trabajando. Dios. Amén, pastora. Pues muchas gracias por este tiempo que me dan. La verdad estoy impresionada. La verdad estoy muy motivada viendo cómo están trabajando, cómo se desarrollan, cómo conocen este tema tan hermoso. Y estas personas que son de ejemplo en la palabra del Señor, este matrimonio en la cual ellos trabajaron juntos con humildad, con un Amén. espíritu de enseñanza, de dar la vida por el apóstol Pablo. O sea, algo hermoso, algo Amén. especial. Amén. La verdad que es una enseñanza para muchos de nosotros como mujeres, como líderes de la iglesia. Caminar al lado, ¿verdad?, del esposo es tan importante, tan hermoso, Amén. porque dice la palabra que si cae uno, el otro lo levanta. Así es. Amén. Es hermoso estar unidos y vemos este ejemplo tan maravilloso de estos siervos de Dios, en la cual, hermanos, yo creo que está escrito en la palabra para ejemplo de Así nosotros, Amén, así para es. ejemplo, para que nosotros sigamos sus ejemplos, ¿verdad? Porque no en vano está, la verdad es que es hermoso trabajar unidos en un mismo espíritu, Amén. en un mismo sentir. Gloria a Dios. Es hermoso y este ejemplo que ellos dan, que no solamente estaban dispuestos a servir, como decían las pastoras, ¿verdad? Como comentaba la palabra en la cual habla que no solamente estaban dispuestos a servir, sino a dar su casa, su tiempo, su servicio de una manera especial. Amén. Y Gloria a agradezco Dios. a Dios y a la pastora Cintia que nos da la oportunidad y nos dice, ¿verdad?, que comentemos algo. Es algo hermoso, pero servir a Dios es hermoso, servir los dos juntos, pero siempre se tiene que ser humildes, porque muchas veces cuando el esposo no quiere, tenemos que orar, Amén. que clamar a Dios, porque la palabra del Señor dice que no es contra sangre, o no es con nuestras propias fuerzas, no es con espada, no es con ejército, más con su Santo Espíritu. Amén, gloria Amén. a Dios. Y algo que ahorita me comenta la pastora Cintia, ¿verdad? Dice que trabajamos juntos, pero al principio no fue así. Fue algo difícil, mi esposo no quería servir a Dios, oraba muy poco y yo veía un poquito así. Pero Dios me llevó a estar orando, intercediendo en la oración. Amén. Y solamente a Dios le pedía, porque yo no le podía exigir a mi esposo, sirve a Dios de corazón. No, porque eso se da aquí. Amén. Tiene que nacer. Así Pero el es. único que cambia, el único que transforma es Dios. ¿Pero a través de Amén. qué? De las oraciones. Amén. Por eso yo te invito, amada hermana sierva, que estás viendo este programa, no te canses. Vas a ver la gloria de Dios. Pero Amén. ¿qué tienes que hacer? Orar, Amén. clamar, gemir, y Dios se va a encargar. Y cuando Gloria a usted se Dios. dé cuenta, hasta
después hasta te va a dejar si no avanza. ¿Por qué? Porque cuando Dios levanta a un hombre de Dios, Amén. se Gloria a pone Dios. a orar e interceder por su Amén. familia. Amén, gloria a Dios. Y la verdad es, aquí en la Biblia pues hay ejemplos grandes, pero muchas veces dicen las mujeres, no, es que mi esposo no quiere, va a querer. Pero Amén. ¿cómo va a querer? Con tu ejemplo, con tu Así es. oración, Amén. con Gloria a tu Dios. intercesión. Amén. Vas a ver la gloria de Dios y vas a ver cosas grandes y sorprendentes que Bendito después vas a Dios. decir, wow, Dios mío, ¿qué has hecho con este Amén. varón de Gloria Dios? a Amén. Dios. Gloria a Dios. Algo grande y hermoso. Amén. Gloria a Dios. Lo La verdad que creemos sí. porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Así es. Cuando nos aferramos a esa fe, a esa confianza, ¿no? Y un testimonio de la sierva del Señor. Amén. Ver que en su momento batalló, pero al final hoy se gozan Amén. y alaban a Dios. Amén. Claro. Gloria a Dios. Oye, andamos como le decía yo hace unos días a los pastores, parecemos locos, de un lado para otro, pero vamos juntos, contentos a servirle a Dios, y ahí es donde Dios busca personas fieles, dispuestos a hacer su voluntad, no la tuya, no la que tu Amén. carne quiere, sino hacer su voluntad. Amén. Otra lección que podemos aprender con respecto a su matrimonio es que ellos eran unidos en su trabajo, en todo, de todo tipo, tanto secular como en el ministerio. Amén. Aparte, la hospitalidad, su servicio, su estudio de las escrituras. Y con todo esto, yo puedo ver a una Priscila que nunca se puso encima de su esposo. Como Aquí para tomar el en la manto. Biblia menciona a Priscila y Aquila, Amén. algo que me impacta. O sea, pudo suceder que a lo mejor, así como dice la pastora, Priscila sea la primera que ha llegado a los pies de Dios. A lo mejor Priscila sabía más que su esposo, porque se menciona Priscila y Aquila. No se menciona Aquila y Priscila. Pero algo que yo quiero pensar es que esta mujer fue tan sabia porque amaba a Dios, Amén. que sabía que debía de estar sujeta a su esposo Así y no es. estar por encima de él. Amén, gloria a Dios. Y eso es algo que a nosotros como mujeres muchas veces nos cuesta trabajo. Así es. Entonces, hace unos días platicamos con otras pastoras y decíamos, tenemos que, nuestros esposos a lo mejor algún día se van a levantar y van a ser mayores que nosotros, y tenemos que estar dispuestas a decir, sí, mi Señor, lo que usted diga. Aleluya. Y es ahí donde, ¡ay, Señor! ¿Cómo? Entonces, pero yo les digo algo, la verdad que yo he visto cosas que Dios está haciendo Amén. maravillosas, y yo digo, sí, Señor, yo quiero ver eso, ¿no? Amén. Entonces, y estoy dispuesta a hacerlo. Amén. Entonces, yo quiero pensar que esta mujer sabía algo, sabía mucho de la palabra, pero ella estaba siempre con su esposo. Amén. Aleluya. Entonces, de esa manera, imagínate cómo bendice a tu casa, como lo decía la pastora Emma hace un rato. Tus hijos ven eso. Es tu legado que le vas a dejar a tus hijos. Amén. Sí, amén. Amén. Y yo creo que lo puede también corroborar la pastora Sarita. Sus hijos son pastores. Así es. Entonces, un ministerio grande. ¿Por Gloria qué? a Dios. Porque hay legado. Así es. Porque han visto el caminar de los padres. Entonces, yo creo, sin dudar a ningún momento, de que el Señor quiere hacer todo esto con nosotros. Amén, gloria a Amén. Dios. Entonces, pues, no sé si alguien más quiera hacer algún comentario. Le damos gracias a Dios, Cintia, por esta hermosa enseñanza que Dios nos permitió estar hablando, y que muchas bendiciones a todos aquellos pastores y pastoras que van de la mano con el esposo, que sigan adelante, y nos saludamos en el amor de Cristo, como el apóstol Pablo, ¿verdad?, que mandaba saludar a sus colaboradores. Pues nosotros también mandamos saludar nuestras iglesias, que sigamos caminando adelante, y que si en algo hemos fallado al Señor, pedirle perdón y seguir caminando en la obra del Señor, dando su palabra a todas aquellas personas que lo necesitan. Y también nosotros lo necesitamos. Amén. Amén. Algo que también me gustaría comentar es que es muy importante que caminemos en unidad, porque la palabra dice que una casa dividida se cae. Así es. Entonces,
tan hermoso caminar en familia. Tan hermoso cuando los hijos, a lo mejor el pastor, la pastora, los hijos están en el grupo de alabanza, los hijos danzan, los hijos hacen un montón de actividades en la iglesia y pues es una familia de bendición. Amén. Amén. Entonces, pues, Amén. la verdad que oremos por esas familias, Amén. oremos porque Dios también nos regale una. Dios usa a nuestros esposos Amén. de esta manera y que seamos uno solo y que seamos como esta mujer, Priscila y Aquila. Amén. Cuando Que- hay armonía, cuando hay Así es. comprensión, cuando se camina de la mano, los ministerios van a crecer. Amén. Lo que Amén. sucedió con los siervos de Dios, el apóstol, con Apolo, se fortalecieron, Amén. se fundamentaron y el testimonio fue adelante. Pero cuando pues lo predicamos y no lo vivimos, Así es. la gente va a decir, mira el hermano, mira, pero vamos a tener esa sabiduría, esa paciencia y a través de la palabra estamos aprendiendo. Amén. Amén. Y Gloria a Dios. bendecimos a nuestros oyentes, ¿verdad? Amén. Y podemos tomar un ejemplo de esta hermosa palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues le pedimos a la pastora Zenaida que nos lleve en oración Amén. por este programa, por este tema, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pues oremos, amadas hermanas, amados hermanos. Amén. Gracias te damos, bendito Padre Gracias, Celestial. Gracias, Señor, Amén. Gracias por la este vida de tiempo, cada una, Padre. Señor, de tus siervas y la vida de cada una de mis Gracias, Señor, hermanas por que están viendo, permitirnos Señor, este programa. Aprender más. Porque de ti, declaramos, Señor, que tú haces algo extraordinario y que se levantan mujeres poderosas, matrimonios poderosos, Aleluya. Padre, Eres, Padre, como estos siervos, maravilloso, Señor, Jesús. Priscila, Gloria. Señor, y Aquila. Declaramos que algo grande, algo sobrenatural viene Gloria. sobre cada uno Gloria de a mis Cristo. hermanos y mis hermanas. Amén. Gracias, Señor, porque hay una gran enseñanza, Padre, y declaramos, Señor, que algo poderoso va a suceder. Y cada uno, Señor, maravilloso Dios, de mis hermanas, mis consiervas, Señor, las pastoras, Señor, maravilloso, de aquella sierva que está orando por su esposo, Señor, declaramos que se va a ver cumplido, Señor, sus peticiones y sus oraciones, Señor. Oh, Dios mío, bendice a cada uno de tus siervos y siervas, Señor, bendícelos, Padre, y declaramos que algo grande viene, Señor, algo poderoso y extraordinario. Oh, bendito Dios, Señor, sigue bendiciendo este programa, sigue bendiciendo, Señor, que día a día se añadan, Señor, más personas que tengan hambre y sed de ti. Gracias, Aleluya. Señor Jesús. Gloria a Gracias. Cristo Amén. Jesús. Amén. Amén. Gloria a Alabado Dios. a su nombre. Este programa. Gloria a Dios. Pues bueno, pues damos gracias al Señor. Bendecimos la vida de la pastora Zenaida. Amén. Gloria a Amén. Dios. Bendecimos la vida de su familia. Amén. Pues le damos gracias a Dios porque los trajo con bien. Amén. Amén. Y pues Aleluya. yo sé que este tiempo va a ser de gran bendición para sus vidas. Gloria a Dios. Y Amén. yo sé que también Dios nos va a bendecir a todos porque estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo en estar aquí. La verdad que no es fácil. Yo les quiero comentar que hay veces tenemos que dejar muchas cosas, pero el amor a Dios es el que nos hace venir aquí Aleluya. y compartir con ustedes, estudiar su palabra. Tratamos de prepararnos lo más que podemos para poder venir a compartir. Amén. No somos las mejores, pero nuestro corazón está rendido a Dios. y a hacer Bendito su es voluntad. Dios. Aleluya. Así que esperamos con nuestro corazón que este programa sea de gran bendición para ti, Amén. edifique tu vida y que sobre todo sea la palabra de Dios el que hable y el que transforme nuestras vidas. Amén. Así que bueno, pues nos despedimos de esta transmisión y rogamos al Señor que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y Amén. que tenga de ti misericordia. Que Amén. el Señor Aleluya. ponga sobre ti su rostro y te dé paz. Gloria a Amén. Dios. Amén. Aleluya. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Que Dios les guarde. Amén. Nos despedimos. Amén. Dios los bendiga. Amén.
Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Señor.